En ese futuro escenario, no sé si futuro, presente o a medio de camino, donde todos enseñamos a todos lo que sabemos y podemos y nos apasiona enseñar. Me da igual que sea gardening, cocina, las matemáticas. Utilizando como herramienta, como cápsula de enseñanza, lo que te den esas herramientas que tenemos en la mesa u otras. Many to many. Es fantástico. Y la otra cosa que me apasiona es cómo se han demostrado en esos estudios famosos de Sugata Mitra, no sé si conoces ese profesor hindú, como el niño no necesita ser tutorizado para enseñar a sí mismo cómo aprender. Porque uno de los problemas es, Eduard, que los buenos maestros no van donde más se necesita, en una chabola de Nairobi. ¿Qué ha hecho ese profesor? En la valla de una chabola ha colocado unos ordenadores y los ha dejado ahí. Y los niños han acudido a esas pantallas y ellos solos, en horas o días, han aprendido a grabar su música. He visto unos vídeos donde están ellos entusiasmados y felices de este logro. Quizá los niños no reconozcan la autoridad digital de los padres o de los profesores. No sé, un niño delante del ordenador es libre. Un niño delante del ordenador es libre, pero con respecto al tema que estamos tratando, no solamente es libre, sino que tiene cierta capacidad de, movido por su curiosidad, aprender de la red un montón y de sus compañeros. Cuando la experiencia es en grupo, siempre hay alguien que le enseña a alguien a navegar y a sacar conceptos de ahí. Es decir, que hay un futuro en el que si no hay maestros para las chabolas, a lo mejor tenemos otras opciones, que es internet, unas abuelas dándole aliento y 4 niños alrededor que a lo mejor no hablan inglés y después de un poco sí que hablan inglés, que también es un experimento que se ha hecho, muy interesante, dejando a los niños con internet. Y ya con el tiempo están hablando inglés, ellos solos. Fantástico.